Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la clase número 5 de este curso de auxiliar de enfermería, enfermería domiciliaria y clínica. Voy a pasar a compartir pantalla. Hoy terminamos de ver un poco los aparatos y sistemas. Ahí estamos. Bien. Entonces, continuamos con anatomía y fisiología sistémica, clase número 5. Y hoy vamos a ver entonces anatomía y fisiología de los sistemas muscular, cardiovascular y respiratorio. Bien, el sistema muscular. Los músculos del cuerpo están formados por grupos paralelos de células musculares. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que las células forman tejidos y los tejidos a su vez forman órganos? Entonces, las células se agrupan en forma de fascículos, o sea, se ponen una paralela a la otra, y están rodeados en su conjunto por tejido fibroso, llamado aponeurosis o fascia. No sé si alguna vez vieron la carne que viene rodeada de una película media transparente a blanquecina, esa es la fascia. ¿Sí? La fascia mantiene entonces estas células musculares, estos fascículos agrupados, y lo protege. La aponeurosis se llama cuando esa fascia es muy gruesa, por ejemplo, en la zona del abdomen. La forma y el tamaño de los músculos varían según las actividades que realizan. Ahora vamos a ver qué tipos de músculo hay. Acá podemos ver en la imagen, ¿sí? Esta es una fibra muscular, ¿ven? Este hilo finito que hay, esta es una fibra muscular, y todos juntos, agrupados, forman un fascículo. Y a la vez este fascículo agrupado con otros fascículos forma el músculo, ¿sí? Y la fascia muscular es lo que rodea a tanto el fascículo como a todo el músculo. El músculo, ya como órgano músculo, va a ir agarrado al hueso, en el caso de este tipo de músculo que va justamente agarrado a hueso. Ahora vamos a ver qué tipos de músculos hay, y para agarrarse el hueso está agarrado mediante un tendón, que esto ya lo vimos en la clase pasada. Las características del tendón y las características de la fascia son muy similares, porque ambos son tejidos fibrosos, que habíamos hablado que el tejido fibroso tiene una característica de que es de protección, que es de unión, pero que es poco elástico. O sea, la característica del tendón es muy diferente a la característica del músculo. El músculo es elástico, contraíble, en cambio el tendón, no. El tendón lo que hace es mantener al músculo agarrado al hueso en este caso. Bien. Como les dije, hay tres tipos de músculo. El músculo, el que está agarrado al hueso, que es el esquelético o estriado, es el que permite el movimiento de las extremidades. ¿Sí? Es básicamente el que está unido a nuestros miembros superiores, o sea, los brazos, e inferiores. También tenemos músculos estriados en otras partes del cuerpo, por ejemplo el abdomen, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está recubierto por músculo, pero su función principal es el movimiento. En la imagen que vemos acá es el del medio, ¿sí? Todos estos músculos que están en el brazo, por ejemplo, y se llama estriado porque justamente tiene estrías. Si lo viéramos en un microscopio, si no, no vamos a ver esto. ¿Sí? Este músculo es de control voluntario. Nosotros, inconscientemente o conscientemente, pero nosotros le indicamos a nuestro músculo cuándo moverse. ¿Sí? No así pasa con los siguientes músculos que voy a nombrar ahora. El músculo cardíaco es otro tipo de músculo que está ubicado pura y exclusivamente en el miocardio, o sea, es el músculo que está ubicado en el corazón. Luego vamos a ver en el sistema cardiovascular un poquitito de las capas del corazón, pero básicamente el corazón está formado por músculo, entonces, bueno, la mayor parte del corazón, que es músculo, es de esta característica, del miocardio, músculo cardíaco. Y lo que necesita este músculo para funcionar tan sincrónico, ¿sí? Pensemos que el músculo del corazón funciona con una sincronía increíble, necesita estar como entrelazado una célula con la otra. Así que esa es como una característica que tiene, además de otras características que lo hacen un músculo que lo tengamos que clasificar diferente al esquelético, ¿sí? Y acá vemos en esta imagen que está acá, ¿sí? La primera es este músculo cardíaco, y acá, como ven, son células largas, muy similares a las células del tejido esquelético, pero la diferencia es que ven que está como bifurcado. Y esto no es que está bifurcado, sino que están
entrelazadas una célula, ¿sí? Donde está esto, es el núcleo de esa célula, ¿se acuerdan que el núcleo era donde estaba la información genética de esta célula? Y esta otra célula, que no sabemos dónde termina, ¿por qué? Porque pierden sus límites y se van entrelazando una con la otra, ¿sí? Ya no son células separadas, una paralela a la otra, sino que están más bien fusionadas. Este músculo, como dije, es de control involuntario. Nosotros no manejamos al corazón. No es que yo digo, ahora voy a latir más rápido, ahora voy a latir más lento, sino que independientemente el corazón tiene su propia contracción, al mismo tiempo nosotros cerebralmente en forma involuntaria podemos manejarlo también de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si tenemos que hacer actividad física, si estamos con estrés o tenemos alguna patología, nuestro corazón va a cambiar su ritmo. Pero si no, el ritmo del corazón es siempre, o más o menos siempre, el mismo y se maneja automáticamente. Solo el corazón se maneja automáticamente. El músculo, el esquelético, el que está en el resto del cuerpo, no se maneja independientemente. Somos nosotros que le damos una orden. Por ejemplo, agarrar algo. Y después tenemos el músculo liso, que es aquel que se lo conoce también como visceral o involuntario, donde el que actúa acá es el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que lo vimos en la clase pasada. Entonces, este músculo liso está ubicado en todo lo que es aparatos digestivos, ¿sí? En los ojos, en lo que son los vasos sanguíneos, todo lo que se maneja por el sistema nervioso vegetativo autónomo, que lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Este músculo liso lo que tiene es que le falta esas estrías que tenían el tejido cardíaco o el esquelético, ¿sí? Perdón, se me fue para atrás. Y como ven acá en la imagen, es este tercero, ¿sí? Sus células están todas alineadas unas con las otras, muy similares al caso del músculo esquelético, pero no presenta estrías. No están entrelazadas entre ellas como es en el caso del músculo cardíaco. Podríamos llegar a decir que el cardíaco es como un intermedio entre el liso y el esquelético. Bien. ¿Cómo es la contracción de los músculos? Habíamos hablado también en la clase anterior en sistema nervioso que la neurona va a hacer conexión con otra neurona mediante neurotransmisores y de esa forma le envía un mensaje. Y así se va propagando la información desde nuestro sistema cerebral, o mejor dicho, sistema nervioso central, hacia los órganos u otras neuronas. Entonces, la comunicación se da neurona a neurona, pero esa neurona también puede hacer conexión, o sea, puede darle información a los órganos, ¿sí? O sea, digamos que la información que sale del sistema nervioso central va a ir hacia una célula de algún órgano. Por ejemplo, mi sistema nervioso central quiere tomar agua porque tiene sed, entonces le envía esa información mediante primero neurona a neurona y luego, por último, neurona a músculo para que tome el vaso y tome agua, ¿sí? Esto es como se transmite la información. Entonces el músculo toma la información que le está enviando una neurona, como en esta imagen que es la que ustedes tenían del sistema nervioso, nada más que esta en vez de ser una neurona, es un músculo, ¿sí? Esta es la neurona que trae la información, que larga los neurotransmisores, y la otra neurona, y en este caso la célula muscular, toma esos neurotransmisores y actúa en consecuencia. La estimulación eléctrica, ¿sí? Que tienen estos músculos por la estimulación de las neuronas, es muy similar a lo que ocurre cuando una persona se hace electrodos en el cuerpo. ¿Sí? Vieron que hay gente que va a lugares de estética, que se coloca electrodos para estimular que el músculo se contraiga y de esa forma poder hacer como actividad física, pero en realidad en reposo. ¿Sí? Como ven, es un electrodo que se coloca muy cercana a la piel y una máquina que manda esa información de electricidad. Eso es lo que pasa internamente. Una neurona le manda electricidad al músculo para que se contraiga. Esto que les está escrito acá es interesante, espero que lo puedan entender, aunque puede llegar a ser un poco complejo. Dice, durante la contracción y la relajación, ¿sí? La contracción es el momento en que las células se acortan, por lo tanto es donde el músculo se contrae, y la relajación es cuando el músculo se relaja, entonces las células se estiran, ¿sí? Para que haya movimiento tiene que haber contracción y luego relajación, para que haya este movimiento, ¿sí? Las células se acercan unas con las otras y se separan. Para que haya este movimiento necesitamos energía, y la energía ¿de dónde sale? La energía sale de lo que nosotros consumimos, del alimento de glucosa, ¿sí? De todo lo que consumimos en la comida,
nuestras células lo van a oxidar, ¿sí? Van a realizar una acción metabólica, lo van a oxidar y en esta oxidación va a salir como producto final ATP, que el ATP es justamente energía. Si nosotros tenemos actividad baja, nuestro músculo va a formar ATP, ¿sí? Va a oxidar glucosa, y cuando la actividad es mucho más intensa, puede ser que este ATP quede en deficiencia. ¿Por qué? Porque el oxígeno que se necesita para oxidar, sí, justamente la palabra oxidar viene de oxígeno, el oxígeno que nos sirve para oxidar la glucosa y poder lograr obtener el ATP, o sea, la energía, termina siendo insuficiente, porque la demanda es mucho más alta de lo que el oxígeno que puede llegar al músculo en ese momento, y así también la glucosa que nosotros tenemos en nuestro músculo acumulado, que se acumula en forma de glucógeno, puede ser que se haya terminado, y hasta que la glucosa que tenemos en sangre venga nuevamente al músculo puede tardar. Entonces, en ese momento es donde se agotó la reserva de glucosa, se agotó la reserva de oxígeno, se va a formar un producto que se llama ácido láctico. Este ácido láctico es lo que nos da los calambres o la fatiga muscular, ¿sí? Entonces, cuando viene el calambre es como que nos da el stop de que ya no puede haber más movimiento, no puede haber más contracción ni relajación. Tenemos que esperar a que este ácido láctico se reabsorba y recién ahí se puede volver a hacer actividad física. Esto es muy importante entenderlo porque cuando tengamos nuestros pacientes, ellos, si están mucho tiempo en reposo y luego quieren levantarse a hacer actividad física, les va a costar un montón porque su cuerpo se acostumbró a utilizar, a tener poco reserva de glucógeno en el músculo, a tener poco oxígeno en el músculo, a que el ácido láctico que se forma tarda mucho en metabolizarse, por lo tanto todo este proceso va a ser para ellos mucho más costoso que para una persona que está en actividad física constantemente. Entonces, cuando nosotros sacamos una persona de la cama, una persona que estuvo en reposo mucho tiempo, para hacerlo moverse y tener actividad física, cuando digo actividad física digo desde cosas básicas como ir al baño, o comer, o bañarse, les va a costar mucho más que una persona que no tuvo nunca, que no tuvo nunca reposo, ¿sí? Así que siempre pasar del reposo a la actividad tiene que ser algo progresivo, porque si no se puede justamente fatigar. Bueno, y por último quiero nombrar un poquitito lo que es hipertrofia y la atrofia. Sí, habíamos hablado en sistema locomotor, que los pacientes nuestros que pasan mucho tiempo en cama, en reposo, pierden elementos, el calcio de los huesos y por lo tanto tienen mayor probabilidad de romperse. Algo similar pasa en el caso de los músculos. Cuando nosotros tenemos mucha actividad física, nuestras células musculares aumentan de tamaño y eso se llama la hipertrofia. Y que en el caso de tener un reposo, estas células van a achicarse. Por lo tanto, lo que ocurre es que las células achicadas se llaman atrofiadas y que justamente es lo que ocurre cuando hay reposo e inmovilidad. Entonces, cuando nuestros pacientes pasan mucho tiempo en reposo, van a empezar a tener atrofia de sus músculos y recuperar nuevamente el tono muscular, o sea, volver a la hipertrofia, les va a costar un tiempo, no va a ser instantáneo. Así que siempre con mucha paciencia al empezar a moverlos, a sacarlos de la cama o del reposo. Muy bien, vamos a hablar un poquitito entonces de lo que es la anatomía del corazón. El corazón es, como les dije, un órgano hueco, les dije que está ubicado, no se los dije todavía, pero está ubicado en el centro del tórax, esta zona se llama mediastino, y se ubica arriba del diafragma, que el diafragma es un músculo que está, que lo que hace es trabajar en la respiración. El corazón bombea sangre desde hacia los tejidos con oxígeno. Entonces, lo que hace es, toma sangre que viene del cuerpo sin oxígeno, lo manda a los pulmones para que los pulmones la oxigenen y luego la envía a los tejidos. Así los tejidos tienen oxígeno para poder lograr el metabolismo que les dije antes, que es la oxidación. ¿Sí? Con esa oxidación las células obtienen energía y pueden trabajar desde un músculo para moverse a otras células, como por ejemplo las células del aparato digestivo para poder nutrir. Todas tienen una función y todas tienen que tener oxígeno. El corazón entonces tiene 3 planos, cuando yo hablo de planos hablo de capas. El plano o la capa interna se llama endocardio, que es tejido endotelial, es un tejido muy similar a la piel. Después tenemos el miocardio, que era lo que habíamos hablado, el músculo,
Y por último tenemos por afuera el epicardio, que también es tejido muy similar al endocardio. Por afuera de todas estas tres capas tenemos como una bolsa, que es el pericardio. El pericardio tiene dos capas. Una capa se llama pericardio visceral y la otra pericardio parietal. Lo que hace este pericardio es contener al corazón ubicado en su lugar, que no esté moviéndose, ¿sí? Porque está agarrado a las distintas superficies del mediastino, y también lo protege. Entre las dos capas de pericardio, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, lo que tenemos es un poquitito de líquido. Este líquido debe ser siempre muy, muy, muy poquitito. Cuando este líquido aumenta, estamos teniendo una patología. En esta imagen que vemos a la derecha, vemos todas las capas que les acabo de nombrar, ¿sí? Tenemos el endocardio, que es la capa interna, el miocardio, que es la capa más gruesa de músculo, tenemos por afuera tenemos el epicardio, está muy finito, y luego tenemos las dos capas del pericardio, y en el medio el espacio pericárdico, y el líquido pericárdico. El corazón, como les dije, era un órgano hueco y está dividido en 4 cámaras o cavidades. Estas 4 cámaras tienen una función particular cada una. Lo importante es saber que las partes de arriba, estas chiquititas que están acá, azul y rojo, se llaman aurículas, y las partes de abajo, grandes y bien, 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 con mucho músculo, ¿ven? Alrededor, se llaman ventrículos. Todo lo que es el lado derecho del corazón, que es la parte celeste, va a recaptar la sangre que viene del cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene sangre que ya usó su oxígeno y usó sus nutrientes, o sea, su glucosa sobre todo, y la devuelve, así, sus sobras, la devuelve al lado derecho del corazón. ¿Sí? Entonces entra la sangre en las aurículas, la aurícula derecha se contrae y manda la sangre desoxigenada, por eso se pone de color azul, hacia el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho se contrae y manda la sangre desoxigenada hacia el pulmón, que luego vamos a ver cómo funciona la respiración. Lo importante es que hace todo el circuito por el pulmón, se oxigena y vuelve hacia el lado izquierdo del corazón, acá, en este color rojo, y vuelve por las venas pulmonares, la aurícula izquierda se contrae y manda esta sangre con oxígeno hacia el ventrículo izquierdo se contrae, manda la sangre oxigenada hacia la arteria aorta, y de la arteria aorta va a ser distribuida hacia los tejidos del cuerpo para que tomen el oxígeno y los nutrientes que ésta le está enviando. La parte donde el corazón se contrae, ¿sí? Yo les hablaba de que para que pase la sangre de una cámara a la otra, de una cavidad a la otra, y luego hacia el organismo, o sea, hacia los pulmones o hacia los tejidos del cuerpo, se llama sístole. Esa es la contracción. Y la relajación, para que haya justamente movimiento, habíamos hablado que para que haya contracción y relajación, para que haya contracción tiene que haber previa una relajación para poder generar este movimiento. Entonces la relajación, para que las cavidades del corazón se llenen con sangre, se llama diástole. El ciclo cardíaco se compone de una contracción o sístole y una relajación o diástole. También tenemos válvulas, que las válvulas vendrían a funcionar como puertas. Son 4 en total y tenemos 2 entre aurículas y ventrículos, y tenemos 2 que nos separan los ventrículos de las arterias, pulmonar y aórtica. O sea, cuando el ventrículo derecho manda la sangre hacia el pulmón para oxigenarse, tiene que pasar por la puerta que se llama válvula pulmonar. Y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, tiene que pasar por otra puerta para poder pasar a la aorta, que se llama válvula aórtica. Y lo mismo pasa entre las aurículas y ventrículos del mismo lado. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho tiene que haber una puerta que es la válvula tricúspide. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo hay otra puerta que se llama mitral. Estas válvulas, me olvidé de decirles, es para que la sangre vaya en una sola dirección. Si no, cuando algo se contrae, pasa para acá, pero cuando este se contrae, volvería para ese lugar. Y yo no quiero que vuelva para la aurícula, sino que quiero que vaya para la arteria. ¿Sí? Para eso sirven las puertas, para que la sangre fluya para un lado, se cierra la puerta, acá se contrae y fluye. ¿Sí? Si no se entendió esta explicación que les acabo de dar, a ustedes van a tener este link para poder entrar a un video de cómo ocurre el ciclo cardíaco. No lo voy a poder pasar en clase para que no se haga tan largo el video, pero les aconsejo que lo vean para que cierren esta idea teórica en algo más visual. Bueno,
Hablando un poco de las arterias coronarias llevan sangre con oxígeno hacia el corazón. Si bien el corazón tiene mucho oxígeno, si bien el corazón tiene mucha sangre, esa sangre no está nutriendo al oxígeno, no está oxigenando al corazón. Lo que está haciendo es moviéndose por dentro, porque es una bomba el corazón. Pero si nosotros queremos nutrir al corazón, como es un órgano, o sea, tiene tejidos, o sea, tiene células, tiene que nutrirse, van a llegar a ella por medio de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son principalmente dos, y luego esas dos se van a ramificar y van a formar arterias más chiquititas. Estas arterias salen directamente de la aorta, o sea, la aorta es esa gran arteria que sale desde el corazón hacia el resto del cuerpo para llevar la sangre con oxígeno. El sistema vascular, lo que les decía recién, tenemos un lado derecho y el lado izquierdo del corazón. El lado derecho es el que va hacia el pulmón, el lado izquierdo es el que va hacia la circulación sistémica, que es aquella que lleva oxígeno a las células del cuerpo. Las arterias distribuyen entonces la sangre oxigenada hacia los tejidos, mientras que las venas lo que hacen es tomar esa sangre que ya fue utilizado el oxígeno, o sea, ya está desoxigenada, y la llevan hacia el corazón nuevamente. Esto es lo que ocurre en la circulación sistémica. Las arterias con sangre oxigenada, o sea, son rojas, y las venas llevan la sangre desoxigenada. Por eso se las suele dibujar con color azul, como se ve en el dibujo, ¿sí? La sangre sale de la aorta por las arterias, llega a los órganos, a cualquier órgano, se forman los capilares, y las arterias van achicándose cada vez más hasta que se forman los capilares, que los capilares son esos vasos sanguíneos muy finitos y que permiten que las cosas entren y salgan de ellas, ¿sí? Entonces el oxígeno puede salir de ella, a su vez puede entrar el dióxido de carbono, los nutrientes también salen de ella, los desechos entran a ella para luego ser eliminados, y todo eso ocurre gracias a los capilares. Y luego se forman las venas, y las venas van hacia el lado derecho del corazón. En el caso de los pulmones ocurre la inversa. Las arterias van a llevar la sangre desoxigenada, o sea, van a estar de color azul, y la sangre oxigenada vuelve por las venas. ¿Sí? Eso es un tema técnico, nada más de nombre, lo importante es saber de cómo funciona la circulación. Después tenemos otro tipo de vasos sanguíneos, que son los vasos linfáticos, y que lo que hacen es transportar linfa. La linfa es un líquido muy similar al plasma y que se encuentra entre las células sanguíneas, que cuando se acumula mucho forman edema, o sea, esa hinchazón que se suele ver, por ejemplo, en los tobillos de los pies, cuando hace mucho calor o tuvimos mucho tiempo parados, y lo que hacen es agarrar entonces todo ese líquido y lo llevan nuevamente al sistema vascular, ¿sí? Para que no quede líquido perdido por el cuerpo, sino que vuelva a donde tiene que ir, que es a los vasos sanguíneos. Y específicamente vuelve a las venas, no vuelve a las arterias, vuelve a las venas. Y luego esa sangre recircula. Por último, vamos a hablar un poquito del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se compone de dos vías, las vías superiores, que son las altas, y las vías inferiores, que son justamente las bajas. Las vías altas se encargan, o sea, la nariz, la faringe, la laringe, y un poco también podríamos estar hablando de la tráquea, depende del autor donde hace el corte, ¿sí? Esto tampoco es tan importante. Lo importante es saber de que todo lo que es vía aérea superior va a filtrar el aire y lo va a calentar. El aire que nosotros respiramos sufre un procedimiento antes de llegar a nuestros pulmones, así de esa forma cuando llega a nuestros pulmones ya llega caliente y limpio, en el mejor de los casos, y cuando ya está limpio en los pulmones va a ser un intercambio gaseoso. Cuando hablo de intercambio gaseoso, hablo de que el oxígeno que nosotros llega hasta nuestros pulmones va a pasar a nuestra sangre, y la sangre va a pasar y de la sangre va a pasar el dióxido de carbono, o sea, toda esa combustión que se creó en las células como producto de desecho tiene el dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono va a pasar de la sangre a nuestros pulmones para ser luego exhalado hacia el aire. Esto es el intercambio gaseoso. Bien. Alrededor de los pulmones, ¿sí? Tenemos dos pulmones, derecho e izquierdo. Alrededor de los pulmones tenemos una bolsita muy similar a el pericardio que les hablaba, de la bolsita que recubre el corazón. Y este pericardio de los pulmones se llama pleura. La pleura tiene una parte visceral, que es la que está pegada a los pulmones, y una parte parietal, que es la que está por afuera y que lo sostiene justamente en posición, ¿sí? Se agarra a las costillas, se agarra al diafragma, que era ese músculo que les dije que participa en la respiración.
Y entre estas dos capas tenemos también un poquitito de líquido, que es el líquido pleural, que debe mantenerse siempre en una condición de que sea muy poquitito. Cuando se acumula mucho líquido ahí tenemos un problema. Esto lo vamos a ver cuando veamos un poquitito de enfermedades. Por el momento tenemos que saber que eso es lo normal. También en la vía aérea inferior encontramos, sobre todo dentro de los pulmones, mejor dicho, si nos vamos bien a lo profundo de los pulmones, tenemos lo que se llaman los alvéolos. O sea, nosotros tenemos en la vía aérea superior, habíamos hablado que teníamos la tráquea se divide en dos, que son los bronquios, y luego los bronquios se van a empezar a ramificar como si fuese las ramas de un árbol. Mientras más finitos se hacen las ramas del árbol, vamos a llegar a lo que son las hojas. Las hojas del árbol vendrían a ser los alvéolos. Los alvéolos es donde ocurre propiamente el intercambio gaseoso, porque los alvéolos están en contacto con los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos habíamos hablado de que era donde justamente están como agujereados y son vasos sanguíneos tan finitos que permiten el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y de nutrientes. Bueno, entonces estos capilares están rodeando estos alvéolos, por lo tanto los alvéolos en contacto con los capilares es donde va a ocurrir específicamente el intercambio gaseoso. ¿Sí? Los alvéolos son estas bolitas que vemos acá. Entonces, alrededor de todas ellas están los capilares. Entonces, el oxígeno que viene de las vías respiratorias, acá lo vamos a ver, ¿sí? Acá viene el oxígeno que nosotros inspiramos, entró el aire, entró oxígeno, y el oxígeno llegó al alvéolo, y en el alvéolo va a pasar directamente al capilar sanguíneo. Y del capilar sanguíneo va a entrar el dióxido de carbono hacia el pulmón para que luego sea exhalado y sea enviado al aire ambiente. Esto es el intercambio gaseoso. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Porque como les dije, para que las células tengan vida, para que funcionen, necesitan glucosa, que la van a obtener del sistema digestivo, y necesitan oxígeno para oxidar esa glucosa, para hacer metabolismo. Y también, como resultado de este metabolismo, obtenemos la energía, por un lado el ATP, y por el otro lado obtenemos dióxido de carbono. El dióxido de carbono necesita ser exhalado, porque si se acumula en sangre, nos va a dar algunas patologías. Entonces, lo necesitamos eliminar, y una forma de eliminarlo es en la respiración. Por lo tanto, los pulmones tienen una función fundamental que es mantener, o mejor dicho, la respiración tiene una función fundamental que es mantener el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, para que las células puedan sobrevivir. El movimiento del aire, entonces, hacia adentro y hacia afuera, es el que repone el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Esto es lo que se llama intercambio gaseoso. Y y particularmente la respiración cuando hablamos del intercambio que ocurre con la sangre. Vamos a llamar ventilación a justamente a esa entrada y salida de sangre. ¿Sí? Cuando hablamos de que un paciente ventila, estamos hablando que un paciente puede ingresar y sacar aire, o sea, puede respirar. El aparato respiratorio entonces realiza esta función para facilitar los procesos vitales sin las cuales nuestro organismo no podría sobrevivir. Por lo tanto, la respiración es una actividad fundamental, como casi todas en realidad. Bueno, hemos terminado entonces la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, es una clase bastante intensa que toma muchos conocimientos, espero que puedan con la clase, que es un gran resumen, y con el PDF que ustedes luego tienen, puedan entenderlo bien, y si no, como saben, siempre tienen el material complementario para poder terminar de entender el tema. Cualquier cosa igual nos vemos en la clase en vivo, en el Zoom, para que puedan sacarse las dudas. Que estén todos muy bien.